La paz de Cristo, hermanos del Ministerio Cristiano Bandera de Amor, amor a Dios y amor al prójimo de la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Hoy estamos con un nuevo tema, es el mensaje a la iglesia en Éfeso. Hoy empezamos la serie de las 7 iglesias y el primer mensaje lo tenemos aquí. El mensaje a la iglesia en Éfeso. El significado de la palabra o del nombre Éfeso es deseado, deseable o deseo ardiente, una de esas derivaciones. Esta es una ciudad que ya existía antes de Cristo. Unos 1200 años antes de Cristo fue fundada por Andrópulos, un hijo de Probo que era rey de Atenas. Se desarrolló la ciudad de Éfeso en base a una colonia de jonios que eran adoradores de Artemisa o Diana de los Efesios. En el siglo VI a.C., la ciudad fue tomada por los persas. Después la tomaron los árabes y luego la tomó el rey de Pérgamo, que le regaló la provincia de Lidia al Imperio Romano y pasó a ser entonces toda la provincia de Lidia, donde estaba Éfeso, un territorio del Imperio Romano. Éfeso era una ciudad principal de Asia Menor. Era un centro comercial, había allí un puerto y también era un centro religioso. Allí recaló la iglesia a principios del segundo siglo y estuvo por bastante tiempo ahí. La iglesia empezó primero en Jerusalén, después se fue a Antioquía y después el centro de la iglesia se fue a Éfeso. Después pasó a Alejandría y Roma, de donde se esparció para Oriente y para el Occidente. El apóstol Pablo fundó en Éfeso una poderosa iglesia que llegó a ser el centro cristiano durante el siglo II. Y esta iglesia es la primera mencionada en los mensajes del Apocalipsis. Esta iglesia representa unos 100 años de la historia de la iglesia general. O sea, del año 33, cuando empezó el día de Pentecostés, hasta el 133 más o menos. Esta iglesia empezó con poder. Esta iglesia empezó con gloria. Pablo llegó a Éfeso y se juntó con Priscila y Aquila y predicaron la palabra en las sinagogas. Después Pablo regresó a Jerusalén y dejó a Aquila y Priscila encargados de la obra en Éfeso. En ese intertanto que Pablo iba y volvía, Aquila y Priscila encontraron a Apolos predicando un evangelio parcial y ellos se lo completaron. Y Apolos se convirtió y se añadió a ellos para el equipo de Pablo. La primera epístola de Pablo a los Corintios fue escrita desde Éfeso. Después de un tiempo, Pablo regresó a Éfeso y halló allí a 12 discípulos de Juan el Bautista, que solo eran bautizados en el bautismo de Juan. Pablo les predicó el bautismo en el nombre de Jesucristo. Y ellos creyeron al mensaje de la palabra. Y Pablo los bautizó a los 12 en el nombre de Jesús. Les impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo hablando en otras lenguas y profetizando. Esta iglesia comenzó con poder, con gloria. Tuvieron su propio Pentecostés. Pablo fue usado grandemente en Éfeso. Bastaba llevar una prenda de vestir de Pablo a donde estaban los enfermos y estos las tocaban y sanaban en el nombre de Jesús. Hubo allí una conversión de magos y hechiceros que se convirtieron al Señor.
y quemaron sus libros de magia, que sumaron en dinero más de 50,000 piezas de plata, que significa un dineral. Demetrio y su sindicato de artífices del templo de Diana, enojados, enrabiados con Pablo, revolucionaron la ciudad porque se le estaba yendo abajo el negocio por la cantidad de gente que se estaba convirtiendo al Evangelio de Cristo, por la gestión del apóstol Pablo y de su equipo. Pablo estuvo allí 3 años. Un tiempo lo hacía esporádicamente, pero estuvo otro tiempo continuamente allí. Y cuando se tuvo que ir de la iglesia, tuvo que viajar a otro lugar. Entonces citó a los ancianos a Mileto y allí los reunió, les dio instrucciones, los alertó de los lobos rapaces y les pidió que cuidaran a la iglesia. Encomendó en las manos de los ancianos, los pastores, los obispos, esa iglesia que se había levantado con poder y con gloria. Al final se despidieron con llanto y Pablo viajó a Jerusalén. Las puertas se abrieron en Éfeso. A pesar de la influencia poderosa del culto a la diosa Diana, la iglesia se levantó, se impulsó, la iglesia ganó terreno, la iglesia conquistó espacio, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Allí también vivieron en sus últimos días de vida el apóstol Juan, María, la madre de Jesús. Incluso hasta el día de hoy en las ruinas de Éfeso hay una casa donde se dice que ellos vivieron y allí peregrinan cristianos y musulmanes para visitar el lugar. El apóstol Pablo le escribió una epístola a los hermanos efesios. Esta iglesia era grande. Por el tenor de la carta podemos entender que era una iglesia madura, una iglesia profunda. Y Pablo los alaba. En Efesios 1:15 les dice: por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Y luego les enseñó diversos temas. Allí está la famosa cita que la salvación no es por obra, sino por fe. Allí está el pasaje de la armadura de Dios. Allí está el famoso pasaje de la enseñanza del matrimonio y de la familia de Efesios 5 y Efesios 6. Allí está el capítulo de la unidad de Efesios 4. Era una iglesia profunda, era una iglesia madura, que supo conocer el poder y la gloria de Dios. Luego, en el primer mensaje a las iglesias del Apocalipsis aparece este mensaje a la iglesia de Éfeso. La Biblia dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El ángel es el pastor de la iglesia. No son ángeles. Algunos han creído que el ángel es un ser angelical que estaba a cargo de la iglesia. Eso no puede ser, porque a los ángeles no les ha sido dado predicar el evangelio. La palabra que se usa para ángel es ángelos, del griego, y significa mensajero, y se usó tanto para los que predicaban la palabra como también para los seres angelicales, pero en este caso tiene que ver con los pastores. El ángel que interactuó con Cornelio le dijo que mandara a buscar a Pedro para que le predicara el evangelio. ¿Por qué no le dio él el mensaje? Porque a los ángeles no les ha sido dado predicar el evangelio. Esta es una labor de los hombres. También en Efesios 2, en Hebreos 2, dice la Biblia que el Señor no decidió salvar a los ángeles, sino que decidió redimir a la simiente de Abraham. Por lo tanto, ellos están fuera de este margen de la gracia y lo único que hacen es ser espíritus ministradores, pero en el sentido de servir a la iglesia toda, incluyendo a los pastores. El que tiene las 7 estrellas en su diestra son los 7 ángeles de las congregaciones. Las estrellas, o sea, los 7 pastores, porque los pastores son un personaje especial de la iglesia. Por eso se establecieron requisitos especiales para los pastores, obispos, ancianos y diáconos en 1 Timoteo 3 y en Tito capítulo 1.
También hay grandes consideraciones para los pastores. Por ejemplo, en Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores. Y en Hebreos 3:17 dice, obedeced a vuestros pastores. Y Pedro, en 1 Pedro 5, dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Por eso son considerados en tan alta estima en este mensaje a las 7 iglesias. Luego el que anda en medio de los candeleros de oro. Estos candeleros son de oro y cada candelero es una iglesia. Y aquí aparece que son 7. El candelero del tabernáculo judío era solo uno, séptuple, con 7 brazos. Pero aquí hay 7 candeleros. Un candelero para cada iglesia en su tiempo. Y Cristo es el sumo sacerdote en medio de los candeleros. La labor del sumo sacerdote es mantener encendidos los candeleros. Para esto Cristo se mueve entre las iglesias. En el capítulo 1 Juan vio a uno que estaba en medio de los candeleros, pero aquí en el mensaje a la iglesia dice que se mueve, porque el sumo sacerdote ahora está como Espíritu Santo y el Espíritu Santo se mueve en medio de donde la iglesia actúa. El Señor alaba a la iglesia de Éfeso. Le dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. La iglesia, sus primeros 100 años, y esa iglesia de Éfeso, esa iglesia local, era una iglesia de obras sobresalientes. Trabajaban arduamente, tanto así que llenaron el mundo conocido con la palabra de Dios. Y tuvieron paciencia porque sufrieron 40,000 bajas en los primeros 100 años. Y ellos lo asimilaron con paciencia y siguieron trabajando arduamente por la obra de Dios. Además tenían la capacidad de discernir, obedeciendo al consejo que les dio Pablo a los ancianos allá en Mileto en Hechos 20, que tuvieran cuidado con los lobos rapaces. Ellos no soportaron a los malos. Probaron a los falsos apóstoles y los hallaron mentirosos, porque era una iglesia madura. No era ingenua como para que falsos apóstoles, falsos obreros, llegaran allí con mentiras. Ellos los descubrían y los desechaban. Porque la iglesia tiene que tener esa capacidad de probar los espíritus para saber si son de Dios. Sobre todo en este tiempo de apostasía en que anda tanta gente diciendo que es profeta, apóstol, pastor, evangelista o maestro de la palabra, siendo falsos. En 1 Juan 4:1 el apóstol dijo allí en la misma iglesia de Efeso, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esta iglesia sufrió y tuvo paciencia. Trabajaron duro por amor al nombre de Jesús. Defendieron esta revelación que el Señor les dio desde el principio. Y lo hicieron con sufrimiento, con paciencia, siendo discriminados, siendo perseguidos y aún muertos por causa del nombre de Jesucristo. Y esta iglesia no desmayó en su afán. No flaquearon en su defensa del nombre de Jesús. No se detuvieron en seguir haciendo buenas obras, en evangelizar, en adorar, en reprender demonios y sanar enfermos y ayudar al necesitado. Pero el Señor tiene una queja grande contra ellos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Se puede trabajar duro, aún se puede sufrir, pero sin amor. Al Señor le interesa lo que hacemos, pero más le interesa cómo lo hacemos. Él no quiere trabajo sin amor, ni siquiera quiere trabajo con amor. Él busca trabajo con el primer amor, con las primicias del amor. No quiere que actuemos por costumbre, ni con mala voluntad, ni con mala actitud. Él quiere que hagamos todo con pasión, con entusiasmo, con emoción, con verdadero amor. El Señor quiere todo el amor de su esposa.
El Señor ama y reclama el primer amor. Si se pierde el primer amor, solo queda la cáscara, solo queda el hábito, la costumbre, la tradición. Sin amor, según 1 Corintios 13, lo que hagamos no sirve de nada. El apóstol Pablo le hizo una encomienda a Timoteo. Le rogó que se quedase en Éfeso dirigiendo a la iglesia. Porque allí en 1 Timoteo capítulo 1 aparece la razón, aparece la forma en que el primer amor se filtró de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso empezó a enseñar diferente doctrina a la que le enseñó el apóstol. Por eso Pablo le dice a Timoteo que mandara a algunos que están enseñando cosas diferentes. Empezaron a desviarse de la verdad. Empezaron a poner atención a las fábulas, a las genealogías interminables que acarrean disputas más que edificación. Se apartaron a la vana palabrería. Querían ser doctores de la ley, pero ni siquiera la entendían. Y se pusieron a disputar en cosas que no edificaban y que no ayudan a la fe. Entonces, esa fue la razón. Éfeso no cayó en pecados groseros. Éfeso se fue deslizando lentamente. Empezaron a desviarse del asunto central, de lo prioritario. Se fueron a las discusiones de teologías muertas. Dejaron la doctrina central para irse a las secundarias. Se pusieron a examinar y a estudiar la ley y las genealogías y se fueron de la gracia. Empezaron a prestar atención a las historias del panteón de los dioses greco-romanos. Empezaron a escuchar esas fábulas que, aunque tenían una moraleja, no era la enseñanza de Dios. Empezaron a estudiar las genealogías de Cristo, de los profetas, de los apóstoles y de ellos mismos, pero eso no ayuda en nada en lo espiritual. Empezaron a discutir entre ellos sobre la ley. La iglesia fue arrastrada a esas vanas discusiones, hacia legalismos, teologías sin espíritu, teologías sin amor, palabrería hueca. Querían ser doctores de la ley, pero ni siquiera la entendían. Empezaron a disputarse entre ellos. Empezaron a desviarse de la economía de Dios. Empezaron a estudiar todo aquello que nos sirve para formar al Hijo de Dios en el creyente. Porque aunque sea un asunto muy erudito, si no forma a Cristo en nosotros, opaca el Espíritu y se apaga la luz de Dios. Satanás los empujó hacia la orilla en desmedro de la verdadera fe. Hay que guardar la doctrina, hay que cuidarla. Lo espiritual de todo corazón no es lo mismo que la palabrería sin almas. Son cosas muy diferentes. El propósito de este mandamiento, le dijo Pablo a Timoteo, es el amor nacido de un corazón limpio. Lo importante para Dios es el amor nacido de todo corazón. Es fácil deslizarse del amor al legalismo, a las cláusulas, a las leyes. El amor debe ser el propósito de la iglesia. El mismo Juan, escribiendo desde Éfeso, dijo: hijitos, amaos los unos a los otros. Pablo dijo que el amor es el camino más excelente a los corintios, 1 Corintios 12:31, y luego expuso largamente sobre el amor en el capítulo 13 de 1 Corintios, y luego le dijo a los mismos corintios: todas vuestras cosas sean hechas con amor, 1 Corintios 16:14. Todo tiene que hacerse con buena conciencia y de fe no fingida. Cuando la conciencia no está limpia, se pierde el amor. Se peca contra el Señor y los hermanos y esto produce agravio y destruye el amor. Por ahí fue el agujero por donde se perdió el primer amor. Hay que ser vigilantes contra el formalismo y el fingimiento, porque la fe y el amor se pueden fingir, según Romanos 12:9. El Señor le aconseja a la iglesia de Éfeso: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete.
Iglesia de Éfeso, regresa a la profunda revelación recibida. Recuerda lo mejor que has vivido con Cristo y revívelo. Arrepiéntete del amor y de la fe fingida, de la mala conciencia. Si no, por esa grieta se va a colar la destrucción y el candelero será quitado. Cambia de mentalidad, cambia de propósito. Deja los secundarios, no actúes por costumbre, vuelve al amor nacido del corazón puro, vuelve a la fe verdadera, recuerda de dónde caíste, recuerda qué fue lo que dejaste de hacer, recuerda qué te apartó de Dios y desecha ese camino y vuelve al primer amor. Haz las primeras obras. Iglesia, vuelve a inspirarte en el amor. Trabaja por amor. Ve al culto a adorar, no a criticar. Repara todo lo que no tiene amor, porque si no, vendré pronto a ti. La prioridad de la iglesia es volver al primer amor ahora. La iglesia no tiene tiempo. Debe arrepentirse hoy. Por eso el Señor le dice: vendré pronto a ti a visitar tu indiferencia, ya a juzgar tu falencia y a decidir tu futuro. Si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. Por lo tanto, es prioridad, es imperioso arrepentirse y volver y empezar a hacer las primeras obras. El candelero es para alumbrar con la luz del Señor. ¿Qué puede hacer el Señor con una iglesia vacía? Una iglesia sin aceite. La iglesia no sirve sino alumbra. Si la iglesia no se arrepiente, pierde la llama del Espíritu. Y un cuerpo sin luz está en tinieblas. Pero tenía una cosa la iglesia de Éfeso. Aborrece las obras de los nicolaítas, que yo también aborrezco. El nicolaísmo, según la historia de los libros contra las herejías de Irineo de Lyon, Estromata de Clemente de Alejandría y la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea, como contra Marción de Tertuliano y la prescripción de los herejes y de Pudicia, todos estos libros dan testimonios de que Nicolás era uno de los 7 diáconos y fue amonestado porque era muy celoso con su esposa, pues tenía una bella esposa. Pero cuando lo exhortaron a que no fuera tan aprensivo con su esposa, él negó que fuera celoso y dijo esta expresión: aquí está mi esposa, si alguien la quiere por mujer, puede tomarla. Y un grupo malinterpretó las palabras del diácono Nicolás y creyeron que se podía hacer intercambio de esposa y cometer orgías. Luego agregaron el consumo de carne ofrendada a los ídolos. La idea de Nicolás era mostrar que nada le impidiera ser fiel a Dios. Clemente dice que Nicolás nunca dejó a su esposa, que siempre le fue fiel. Nicolás no fundó el nicolaísmo. Nicolás nunca fue nicolaíta. Los fundadores malinterpretaron y usaron el empase para darle gusto a la carne y pecar. También Nicolás tiene un significado profético. Se compone de 2 palabras griegas: nikao, conquistar, y laos, laicado. Significa la conquista del laicado. El nicolaísmo es el clericalismo, es tomarse el gobierno de la iglesia. Al principio el clericalismo no existía en la iglesia, pero cuando apareció el clericalismo, el clero, aparecieron los arzobispos, los cardenales, los patriarcas y empezaron a controlarlo todo. Pero el Señor le dijo a los pastores por medio de Pedro que deben ser desechados de la grey. El mismo Señor dice: el que quiera ser el mayor sea como el que sirve. El nicolaísmo, por profecía y etimología, hay que tenerlo en cuenta, porque elimina el sacerdocio de todos los santos. Y en la iglesia ha habido mucho abuso por conquista y dominio. Se pelean el patriarcado, apareció el nepotismo de traspasarle los cargos a familiares.
y la simonía de traspasarle los cargos a los que aportan más dinero. El primer papa incluso que se puso la triple corona por tener jurisdicción en el cielo, en la tierra y el purgatorio, se llamó Nicolás I, para variar. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor quiere que atendamos lo que Él aprueba y desaprueba. Que seamos entendidos para que el candelero no sea quitado. El Señor dijo: al que venciere, daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida está en medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida es nuestro Señor Jesucristo. El que en mí creyere no verá la muerte. Él es el árbol de la vida. Por lo tanto, estar en Cristo y seguir a Cristo es lo central y lo prioritario. Pero la iglesia de Éfeso se descentró de Cristo, por eso el Señor los está invitando que vuelvan hacia el centro donde está el árbol de la vida. Pero el diablo los llevó a la periferia, a los bordes, incluso los empujó hacia afuera. Por eso dice: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida que está en el centro del paraíso de Dios. Los victoriosos caminan y se dirigen al centro, porque el árbol de la vida está en el centro de Dios mismo. Éfeso fue amonestada. Pero el año 256, en el siglo III, el famoso templo de Diana fue destruido. En el siglo VII los musulmanes entraron en Éfeso y persiguieron, mataron y destruyeron a los cristianos. El emperador Justiniano había construido un templo llamado el Templo de Santa Sofía para la práctica del cristianismo. Pero cuando entraron los musulmanes, sacaron las cruces y pusieron la media luna y lo transformaron en una mezquita para adorar a su dios Alá. Posteriormente, en el 1050, el mongol Tamerlán el famoso entró en Éfeso y la arrasó con la incursión de los musulmanes. Con la incursión de Tamerlán, el mongol, dejó de existir una ciudad llamada Éfeso. Y con ella murió la iglesia. En el sitio que estaba la ciudad de Éfeso, hoy día hay una ciudad musulmana. Esa Éfeso que se conoció allá, con gloria comercial, incluso el puerto se corrió por la erosión en 11 kilómetros. Nada está en su lugar. Hoy no existe la iglesia de Éfeso. Dice la historia que los invasores rompieron los diques y entró el agua a la ciudad y se transformó en un pantano donde estaba la antigua ciudad de Éfeso. Hoy no existe la ciudad de Éfeso antigua. Tampoco existe la iglesia en ese lugar. Ya no hay un candelero ahí, porque no escucharon la reprensión, no se arrepintieron a tiempo, no empezaron a hacer las primeras obras. Esa iglesia que empezó con tanto ímpetu, con hombres insignes, con mujeres poderosas en Dios, como Priscila y Aquila, como Apolos. Esa iglesia donde se fue a congregar el apóstol Juan y la misma María, madre de Jesús, dejaron escapar el primer amor. Dejaron escapar la pasión. Perdieron el entusiasmo. Este es un gran peligro para las iglesias antiguas. Empiezan a actuar por tradición, por costumbre. Van al culto porque hoy día hay culto. No están pensando que hoy hay culto y que voy a ir a adorar a mi Dios, que voy a ir a sentir su presencia.
Llegan a los templos a criticar, a encontrar malo todo lo que se hacen y no llegan con el deseo de hacer un buen culto de adoración a su Dios. Este es el peligro de los cristianos antiguos en la iglesia. Hay un grave peligro: perder el primer amor, perder la pasión. Se empieza a llegar atrasado a los cultos, se va a un culto y a otro no, por desidia, por flojera. Se deja de participar en las actividades de la iglesia, porque se deja la oración íntima, individual y personal, porque se deja de estudiar la palabra, porque se deja de alabar a Dios en solitario. No se puede manifestar allá en la congregación de los santos. Por eso, iglesia, si tienes oídos para oír, escucha lo que el Espíritu le dice a la iglesia en este tiempo. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hago eco de las palabras que le dijo Pablo a Timoteo. Aviva, iglesia, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Aviva el fuego para que no pierdas el primer amor. Hago eco de las palabras del profeta inspirada por el Espíritu Santo, el profeta Habacuc. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Que no perdamos el primer amor. Aviva el fuego. Señor, aviva tu iglesia en el nombre de Jesús. Bandera de amor, amor a Dios y amor al prójimo.